¿Qué dices, Rita? Mira, bonita. ¿Qué? Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Bienvenidos a la Hermandad Nacional de la División Azul. Dentro de las actividades que programamos, pues está la presentación de libros y bueno, pues mejor sitio que este, gracias a Vicente San Juan que me pidió si podíamos presentar aquí el último libro suyo de españoles de Stalin, aquí en el Gulag de Stalin, la gente. Y bueno, pues nosotros solicitamos autorización para ver si se podía hacer en el Instituto de Historia y Cultura Militar, porque lo veíamos un poquito más aceptable para que en lugar de estar aquí en Petit Comité 40-50, pues que se reunieran 200 personas. Pero bueno, volvemos a darnos contra el muro, que es el políticamente correcto. Pues parece ser que a ellos los soldados españoles, que eran soldados del ejército español, que permanecieron durante incluso 13 años cautivos en los gulags soviéticos, pues parece ser que al ejército español no le interesa. No sé, parece ser pues, lo de siempre, ¿no? Lo mismo que los caídos que dejaron su vida allí. Pues nada, como os he dicho, Vicente San Juan es de la Biblioteca Alguripa, es director, propietario, la verdad que pone bastante ganas, está sacando una serie de libros relacionados con el mundo divisionario muy interesantes. Y bueno, pues en esta ocasión nos acompaña Josefa Moreno, es sobrina de Miguel Moreno, que es uno de los dos autores de este libro, que son las memorias de ellos. Os voy a dejar con ellos. Y nada, han traído un vídeo que bueno, que al final se ha podido arreglar el audio. Yo ya lo he visto, la verdad que es muy emocionante y espero que os guste a todos. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por venir aquí esta noche a acompañarnos a la presentación del libro Españoles del Gulag de Stalin. Bueno, soy el editor de la Biblioteca de Alguripa. La filosofía de esta editorial es rescatar la memoria de aquellos españoles que combatieron en la División Azul, porque sobre todo en estos días la memoria es selectiva y tiende a olvidar una parte de la historia que es tan real como la parte que se quiere promover y difundir. Es una editorial militante, es una editorial políticamente incorrecta, pero creo que hace falta en la España de hoy que estas voces se recuperen y se escuchen otra vez. Esa es la filosofía de la empresa. Los libros son libros de memorias de divisionarios. En el caso de Españoles del Gulag de Stalin, yo me planteé conmemorar, entre comillas, la Revolución de Octubre de 1917 y pensé que nada mejor que conmemorar esa revolución con los españoles que estuvieron viviéndola en directo durante 11 o 13 años. En primer lugar, bueno, yo pertenezco a la Hermandad de la División Azul de Alicante, soy bastante amigo de Carlos Caballero y hablando con él de este proyecto, él me habló de un autor, Manuel Sánchez Lozano, de Alicante, que publicó en el Blau durante unos 15 o 16 números sus memorias, pero el Blau es bastante antiguo, está diseminado por toda esa colección y no estaba recopilado en forma editorial ni anotado. Entonces, bueno, hablamos Carlos y yo de volver a editar, porque la filosofía de la Biblioteca Alguripa, aparte de recuperar la memoria, es también editar los libros de manera crítica, es decir, crítica quiere decir con una introducción biográfica, con notas a pie de página respecto al texto, en lo que considera el autor de la introducción que se debe anotar, y luego un anexo documental que explique la biografía a través de documentos fotográficos, archivísticos o de cualquier otro tipo que apoye esas memorias escritas. Carlos me propuso Manuel Sánchez Lozano y en una reunión de las que tuvimos, una presentación de un libro anterior a este,
el de tiempos de Milicia en Posar. Conocí a Josefa, que le gustó las actividades que hacíamos en Alicante, en la hermandad, y nos contó que ella, su tío, Miguel Antonio Moreno, también había estado en Rusia, también había estado prisionero en los campos de concentración de Stalin, y quería editar el libro. Como yo tenía previsto editar el de Sánchez Lozano, le propuse editar los dos a la vez, porque los dos son del mismo año, combatieron en Krasnivor, allí fueron capturados, estuvieron prisioneros en los campos de concentración. No sabemos si se llegaron a conocer, aunque cabe pensar que sí, porque no eran tantos los españoles que sobrevivieron a aquel infierno. Volvieron juntos en el Semíramis, y Miguel Moreno se casó con su madrina de guerra, que era una mujer de Alicante, con lo cual también Murcia y Alicante tienen buenas relaciones a nivel divisionario, históricas y actuales, y entonces decidimos editar los dos libros. Con lo cual, Españoles del Gulag de Stalin, es las memorias anotadas y críticas de Manuel Sánchez Lozano, que escribió Y sonrió la primavera, y Miguel Moreno, que escribió El gran presidio. Este es el libro que se presenta hoy en Madrid, y por eso he querido que viniera Josefa, porque bueno, Josefa conoció a Miguel Moreno, porque por desgracia Miguel Moreno falleció joven, el año 69, y no pudo vivir demasiado tiempo fuera del cautiverio. Pero ella, como sobrina, sí que lo llegó a conocer durante muchos años, tuvieron relaciones personales, y ella se empeñó de alguna manera en que la voz de su tío, que nunca ha sido editada, se editara, se conociera su testimonio, se conociera su memoria, y ha hecho una cruzada personal para que este libro esté hoy en día hecho posible en la realidad, en las librerías y en los comercios de toda España. Por eso quería reconocerle ante ustedes la labor que ha hecho durante tantos años por recuperar la memoria de un divisionario, y que ahora esté aquí con nosotros para explicarnos su visión de la División Azul, su visión del libro, y sobre todo la memoria compartida con Miguel Moreno, su tío. Y sin más preámbulos, le paso la palabra a Josefa para que nos hable más en amplitud de todas estas cosas. Bueno, buenas tardes a todos, a la familia que está aquí, luego también a todos ustedes. Mi querida prima, que luego hablará al final, que es la primogénita y que tuvo la suerte de ir a Barcelona al Semíramis, y fue la primera, junto con su madre, que la abrazó. Quiero que luego lo cuente ya al final. Pero miren ustedes, este libro ha costado mucho sacrificio y mucho trabajo. Cuando ahora el director del museo me ha dicho, bueno, las contrariedades que tienen para estar aquí, para abrir, el miedo, pues mire, todo esto creo que nos hace ser los demás, los del otro lado, mucho más fuertes y mucho más valientes. A mí me ha costado mucho, repito, trabajo, y le voy a contar una pequeña historia para que vean cómo la transición y toda la evolución de este libro. En primer lugar, como ha dicho el editor, Vicente, este libro de Españoles en el Gulag de Stalin, me imagino que todos, porque si no, yo como dedicada a la docencia, no hablo siempre para los que saben mucho, tengo que hablar para todo el mundo. La palabra Gulag es un acrónimo ruso que significa campos de concentración. Entonces, siempre he pensado que como nos hemos emocionado todos, y ustedes habrán visto películas de los campos de los nazis, y han visto El pianista, y han visto La lista de Schindler, y han visto muchas películas, y qué mal, se portaban muy bien los judíos, los nazis, malísimos, se han emocionado, pero qué poca gente sabe qué ocurrió en el otro bando, en el bando de los aliados, en los que ganaron la guerra, cómo trataron a los vencidos. Es muy poco conocido. Aquí no, porque la mayoría, y hay gente que le gusta el mundo de la División Azul y se ha leído literatura, pero la gran masa de público, si no digo que yo estoy a pie de calle y dando clases en secundaria, y no se conoce.
No se conoce, pues, porque no es, como han dicho, políticamente correcto. La evolución de este libro, pues, fue la siguiente. En un principio, en mi casa, la División Azul la hemos vivido, yo la he vivido de pequeña. Como me imagino que hijos de divisionarios o nietos de divisionarios, yo sobrina de divisionarios, pero era una familia muy unida. Y desde muy pequeñita, a mí me enseñaron antes a rezar y a pedir, porque venga pronto mi tío Miguel de Rusia, que hablar. Y todas las noches la madre de Miguel entraba, ¿has rezado porque venga pronto el tío Miguel? Sí, y si no, pues me insistía. Crecí y le preguntaba a mi madre, ¿por qué te habías casado de negro? Mamá, todas las novias se casan de blanco. Hija, el tío estaba en Rusia, estaba en la guerra. Y claro, todas mis tías se casaron de negro. Y yo, como he contado en otras exposiciones, yo creía también que iba a tomar la comunión de negro porque mi tío estaba en Rusia. Fíjense ustedes si yo esto lo he vivido. Claro, fuera del contexto este de la División Azul, la gente se piensa, y se oye por ahí muchísimo, fueron a matar judíos, fueron con los nazis, eran, yo que sé, poco más, porque hace poco en un artículo de un periódico, hambrientos, desagapados, que fueron pues más o menos como en otros ejércitos españoles, lo peorcito de cada casa, con un sueldo, por una comida caliente. En España estábamos en la posguerra, había mucha hambre, se pensaba eso, y eso se lo digo yo a ustedes, que lo dice muchísima gente, ¿eh? Y claro, yo había visto cómo había vivido mi tío, cómo había vivido mi familia, eran todos, habían estudiado todos 2 carreras, mi abuela estaba muy pendiente de los 5 hijos, mi tío tenía 20 años cuando él se fue y había hecho magisterio, la carrera de comercio, y estaba en la universidad, su madre, que era, bueno, igual maestra, mi abuelo tenía estudios, toda la familia. No se fue allí por nada, yo sabía por qué se había ido, pero quería averiguarlo, tenía que averiguarlo, porque una cosa es lo que me contaba mi madre, lo que me contaba mi abuela, y lo que me contó mi tío cuando vino. Cuando él volvió en el año 54 del Semiramis, me sentaba en sus rodillas, no tuvo hijos, me quería mucho, igual que a mi prima Maite, su ojito derecho eran las niñas, me sentaba en su rodilla y yo le preguntaba, tío, ¿y por qué te fuiste a la guerra? Dice, a ver, era mi deber de patriota, había que luchar y había que defender Europa del comunismo, pero a ver, cuando seas mayor lo entenderás. Claro, yo fui creciendo porque era su deber de patriota. Él escribió un libro, efectivamente, escribió el libro menos prosaico que el otro título, porque este libro son 2 partes, el de Miguel Sánchez Lozano, Sonrió la primavera. A algunos le quieren dar un matiz político, pero no lo tiene. Su matiz de Sonrió la primavera es porque su gran invierno ruso, cuando él volvió en primavera, en abril, pues fue como un suspiro, ¿no? La primavera esa del abril cuando volvió. Sin embargo, mi tío le puso el Gran Presidio. Era como él había visto Rusia. Un gran presidio donde cuenta él en sus memorias que había miles de campos de concentración. Hay autores por ahí que dicen que quizás 600, pero cada uno de esos campos, con nombre, tenían filiales y tenían sus campos. Por lo tanto, si contamos todos, pues sí, como él dice, toda Rusia era un gran presidio. Bien, cuando me decidí a recorrer y a rememorar todas estas memorias, yo me tuve que documentar porque todo lo que me contaba el tío, lo que me contaba la abuela, lo que me contaba mi madre, yo pensaba, bueno, esto será así o será exagerado antes de escribirlo y contarlo, la introducción
a las memorias del tío me tengo que documentar. Y efectivamente, ellos estuvieron viviendo en la Unión antes de vivir en Murcia y estaban muy bien relacionados, tenían muchas amistades. Y cuando en el año 36 salió el oro famoso del Banco de España, a ellos se lo contaron. En Cartagena era muy conocido, cargando los lingotes de oro, las monedas y todo, que una de las cosas que decían también mi abuela, se han ido a librar Europa del comunismo y a traer el oro. El oro. Pues yo me lo comenté y efectivamente esas 700 toneladas de oro que Largo Caballero y el ministro Negrín, ministro de Hacienda, saquearon del Banco de España, pues también uno parece ser uno de los motivos que ellos también tenían de recuperar el oro. Fíjense ustedes, ir allí a donde estaría ya el oro. Y mientras tanto, pues yo quise ver cómo es el ambiente y el contexto histórico de los divisionarios, porque si no, no se entiende. Desde la mentalidad del siglo XXI ahora, que la gente no está nada documentada ni preparada, donde la historia se ha borrado desde las distintas reformas educativas, historia se da muy poca, los héroes se han borrado de nuestra historia, no es como en la época de estos divisionarios, que se hablaba de Guzmán el Bueno, de Viriato, de Francia y de todos estos héroes. Ahora no, por lo tanto, esta mentalidad del año 36, 37, 38 hasta el 41 que ellos se fueron, ¿cómo lo van a comprender los jóvenes de ahora si no saben, no tienen ningún modelo de juventud, donde no tienen valores de ninguna clase? Pero en la sociedad de aquella época y con lo que ellos habían sufrido, sí se entiende, porque tanto Miguel como los demás divisionarios, y yo cuando hago extensivo a los demás divisionarios, porque todos tenían en común lo mismo, todos, y según el otro día el historiador Paco Torres, él tiene estadísticas, yo no tengo esas estadísticas, por lo tanto no le voy a decir números, pero un tanto por ciento muy elevado de todos los divisionarios tenían en común que habían sufrido en sus carnes el del gobierno del Frente Popular, es decir, del grupo de la Unión de socialistas, marxistas y los comunistas. Todos ellos lo habían padecido. ¿Y qué habían padecido? ¿Qué le había pasado concretamente a Miguel? Y es para entender ese contexto, tanto familiar de Miguel como lo que estaba pasando en España en la Guerra Civil. Entonces solamente les voy a leer cuatro cositas, porque no quiero equivocarme de esto. A ver, por ejemplo, Largo Caballero, saben ustedes, presidente del gobierno, decía en sus discursos: quiero decirle a las derechas que si triunfan tendremos que ir a la guerra civil declarada en enero del 36, es decir, mucho antes de iniciarse la guerra. Otra de las cosas, Largo Caballero es proclamado el Lenin español. Luego, ¿cómo ahora se ponen a darnos lecciones de libertad cuando Largo Caballero cumplía las máximas del gobierno de Stalin desde Moscú? No lo digo yo, lo dice un historiador. Largo Caballero es proclamado el Lenin español en Torrelodones en el año 33 y decía: habrá que expropiar a la burguesía por la violencia. Tenemos que recorrer un periodo de transición hasta el socialismo integral y ese periodo será la dictadura del proletariado. O sea que estaba claro qué es lo que querían hacer Largo Caballero y el gobierno aquí en España. La CNT decía: las órdenes religiosas deben de ser disueltas, los obispos y cardenales fusilados y los bienes eclesiásticos incautados. La cúpula del Kremlin, después de todo eso que no voy a contar, que ya lo saben ustedes, la cúpula del Kremlin escribe desde Moscú a Largo Caballero y le dice una carta que, entrecomillado, disminuir la presión que se está haciendo en España. Las palabras de Stalin son que la República y el Frente Popular
estaban en una deriva bolchevique que estaba poniendo en contra a la opinión internacional. Según Stalin, el Frente Popular no era democrático, sino una república comunista. O sea que aquí lo que teníamos ya lo sabíamos todos. Pero esos chicos de aquella época, como le pasó a mi tío, con 16 años, él vio cómo arrastraban a su párroco. Mi abuela era una persona muy religiosa, muy creyente, una familia tradicional, conservadora, y tenía tierras. Entonces, claro, tenían los 3 ingredientes para que le dieran por todos los lados: religiosa, terrateniente y de derechas. Pues imagínense, lo primero que vio mi tío fue su párroco arrastrado por Murcia, es famoso, don Sotero González Lerma, arrastrado con una cuerda por toda Murcia. Cuando lo conté la semana pasada que hicimos la presentación en Murcia, los murcianos lo conocen, porque eso fue nada más que empezar la guerra, primeros de septiembre, julio, o sea que en 2 meses ya ardieron un montón de iglesias, empezaron. Mi tío lo vio desde el balcón, se quedó impactado. Mi madre le decía, no quiero que lo veáis, mi abuelo igual, cerraron las ventanas y se pusieron a rezar el rosario. Yo no voy a entrar en detalles de lo que le hicieron a don Sotero, muy cruel. Después marcharon, porque mi tío era natural de un pueblecito de Murcia que se llama Campos del Río, marcharon a Campos del Río y lo primero que hicieron fue entrar unos milicianos, le expropiaron todo lo que había de valor, todo, y se les metió la manía que había un San Antonio, que tenían que darle la imagen de San Antonio. Mi abuelo la había escondido, casi la matan por el San Antonio. Siguieron con más saña todavía, le expropiaron todas las cosechas y las tierras, y a los pocos días los echaron de la casa y pusieron: esta es la casa del pueblo, bien incautado. Yo lo quise comprobar y cuando yo me dediqué a profundizar en el tema, le preguntaba a la gente mayor: oye, ¿es verdad lo que me contaban de mi abuela y mi madre? Esta casa, dice, ya claro, ponía incautado y allí vivían los milicianos. Dice, pero a ellos les dejaron una puertecita y la parte de arriba, donde eran las cámaras, donde se ponían las almendras, los productos de las tierras, les dejaron allí, que no tenía ni cocina ni nada, pero para cuando fuesen, tener allí un sitio donde cobijarse. Eso no... Bien. Pues no paró ahí la cosa, porque a los pocos días se llevaron a su padre. Mi abuelo se lo llevaron a la cárcel, y aunque tuvo al final un desenlace más feliz, pero Miguel dormía por la noche en ese balcón junto a mi madre y a otra hermana, turnándose cada noche si a su padre lo mataban esa noche. Imagínense, con esos antecedentes de ver sus tierras, su casa, echados, su familia, su padre en la cárcel, que por cierto un hombre que había trabajado allí le dijo que saliera, pues Miguel, en cuanto llegó y terminó la guerra, se puso a estudiar, terminó su carrera, estaba en la universidad, tenía novia, era feliz, de una familia sin problemas, pero cuando empezó en Murcia lo de afiliarse a la División Azul, por supuesto, el primero, y ahí se ve en un documento, enganche voluntario contra el comunismo. Y además se puede comprobar en todos los libros, estos que dan ahora clases de libertad y tal, él no vio nada, porque está bien reflejado en su memoria. De aquí al campamento de Baviera, ¿no? De Grafenborn, no sé cómo se pronuncia. Ahí estuvo unos meses, en tren a Polonia, y de Polonia el enganche, ahí veis, boletín de enganche contra el comunismo. O sea que él ni sabía nada de judíos ni nada, se hubiera ido. Porque la situación en España, como ustedes saben, se le ha recordado un poquito, el presidente de gobierno que teníamos, el ministro de Hacienda igual, saquearon todo, no se lo voy a contar ya en una visión así rápida, pero la situación de Europa pues era también muy dividida. España estaba muy
muy polarizada, pero Europa también estaba muy polarizada, que eso quizá esta juventud de ahora tampoco lo sabe. Hitler había invadido Polonia, Checoslovaquia, y después Bélgica, Holanda, Dinamarca, bien. Pero a ver, Stalin tampoco estaba quieto. Stalin había invadido también el este de Polonia, Estonia, Letonia, Lituania y Finlandia. Y después de la guerra de Finlandia se apoderó de todo el este de Finlandia, Karelia. Quiere decir que la sociedad europea estaba, unos eran pro-alemanes, germanófilos, y los otros comunistas. Vamos a ver, así neutralmente, como le digo a todo el mundo, dictador uno, dictador el otro, o no, o solamente era dictador Hitler. Stalin, ¿qué era? Stalin, luego lo veremos, que, y además nos lo cuenta, me parece que es Sánchez Lozano, porque Sánchez Lozano tiene una visión un poquito, ya lo verán en el libro, diferente a mi tío. Sánchez Lozano es muy bonito también, que quita el mito de que si fueron obligados, ustedes lo habrán oído, que si fueron obligados, que si fue Franco, que si tal. Pues mire, Sánchez Lozano, yo me he enterado ahora también al verlo, pero también de otra literatura de visionaria. Él se quiso ir voluntario en el 41, pero no pudo. Era tanto la afluencia de gente que había que no se pudo marchar. Y no iba engañado, por supuesto, porque se marchó al año siguiente. Él era enfermero en Alicante, lo que antes se llamaba practicante. Tenía su trabajo, tenía todo. Sin embargo, cuando volvieron los primeros divisionarios del año 41, ya había habido muertos, había habido mutilados, habían habido gente ya con congelación. Por lo tanto, Sánchez Lozano, en el año 42, sabía perfectamente dónde iba, y aún así él se quiso ir, porque por motivos completamente ideológicos querían parar el comunismo. Y mi tío le pasó lo mismo, estaba obsesionado con el comunismo. Él decía que lo que habían pasado los españoles durante la guerra civil, de falta de su propiedad privada quitada, las muertes de todos los sacerdotes, la quema de iglesias, que no se podía repetir en Europa. Dijeron, pues muy bien. ¿Cuándo se decidieron? Cuando Hitler invade los primeros países, no. Solamente se movilizaron cuando Hitler invade Rusia, en el año 41. Y ahí se fueron todos claro, rápidamente, todos voluntarios. Les repito, él tenía novia, una familia acomodada, estaba en la universidad, todas sus hermanas, era el pequeño de los 5, era el mimadito de la familia, ¿verdad, Maite? El pequeño de la familia, mimado, guapo, estudios y más bien una familia acomodada, o sea que no tenía motivos para ni de hambre, ni por el sueldo, ni para nada. Estaba haciendo derecho. Estaba haciendo derecho. Estaba haciendo derecho y ya tenía la carrera de magisterio y de comercio. Tengo yo los títulos. Ya había acabado las 2 carreras, pero su madre quería que hiciera derecho porque era un chico muy inteligente y lo tenía todo, y guapo y tal. Bueno, pues Miguel se marcha voluntario, no querían ver cómo estaba su familia, y Miguel escribe cartas enseguida. Bueno, hasta que lo cogieron en la batalla de Krasnivor, pero unas cartas preciosas. Yo algunas de tanto de leerlas nos costó mucho, porque la letra muy mal, no era legible. Aquí mi marido, que tiene letra de médico, lo entendió y me la iba traduciendo, así que él también ha colaborado en contar estas cartas, y algunas son preciosas. Nada más que llegar, que ya lo pusieron en el frente, nada más que llegar. Sin embargo, Sánchez Lozano tiene otra visión, más, podríamos decir más suave, porque se fija más en, por ejemplo, en Novgorod, las cúpulas de las iglesias ortodoxas así de forma cebollina, se fija en otros detalles. Mi tío se fijó poco en las
fue más duro, fue Bueno, más... se escribió al año siguiente de volver. Sí, mi tío lo escribió enseguida, al año siguiente, en el 55 ya empezó con sus memorias. Sin embargo, Sánchez Lozano pasaron décadas. Quizá el mecanismo de defensa del ser humano, de que cuando pasa tiempo parece que no, que se te olvidan las cosas malas y aún recuerda hasta un partido de fútbol que jugó. Mi tío no tuvo tiempo de jugar al fútbol, el pobre, porque no podía, estaban desfallecidos. Bueno, en las cartas su moral era preciosa. De hecho, me las ha pedido Paco Torres para hacer un estudio de la moral de los divisionarios en el frente, porque todo era no desfallecéis, no desfallezcáis, Dios nos ayudará. Mamá, lo tienes que entender, es mi misión de patriota. Y a mi madre le decía lo mismo. Otras veces lavo en el río, lavo el armamento en el río de hecho, otras toco la balalaica, otras, mira, de Murcia, y fijaros, a 40 bajo cero, pero yo aquí estoy tan pancho. Lo que llevo peor es el asunto femenino, decía en otra de las cartas, lo que llevo peor es el asunto femenino. Y las cartas, ya digo, son muy bonitas, en el libro también hay un extracto de algunas de las cartas, y la más curiosa y la más interesante es la última. El día 7 de febrero del 43 escribo una carta muy curiosa, con una letra, estaban ya la bolsa, ¿no? Faltaban 3 días, y dice esto tan curioso. Frente del Este, 7 de febrero del 43. Queridos hermanos, stop. Estoy bien, stop. Recibid vuestro cariño, stop. Os abraza vuestro Miguel, stop. Y fue su última carta. El día 10 de febrero fue cogido prisionero por los rusos en esa batalla que ustedes conocen, la batalla de Krasnivor, y él describe muy bonito, bueno, bonito, dentro de lo bonito. Es una persona ilustrada, muy sensible, y lo describe cuando llegan a Kolpino y los llevan ya prisioneros a Leningrado. Tengo aquí una pequeña carta, bueno, un pequeño texto de él, tengo muchas cosas, pero claro, no da tiempo. Tengo un resumen de las cartas, pero claro, tenemos que dejar algo para el libro, ¿no? Las cartas son todas muy curiosas. Os echo de menos, me comería besos a doña Tomasa, echo de menos la romería de la Fuensanta de Murcia, en el batallón nos hemos quedado a punto de volver, bueno, le dar consejos a mi madre que estaba embarazada de mi hermano mayor, aquí está su señora, dice, es normal, Pepita, que tenga molestias de embarazo, bueno, y le cuenta cosas muy bonitas a mi madre de que estaba embarazada. Aquí está su nieto. Las cartas de Miguel son preciosas y lo que él dice, vamos a ver si lo encuentro, porque tengo muchas cosas, pero fíjese que cómo describe cuando llega a Leningrado cogido por los rusos. A las 8 del día 11 de febrero del 43, el sol brillaba, una densa neblina que semejaba un telón de algodón en rama blanquísimo impedía ver a 4 pasos. Acababan de ser hechos prisioneros en las inmediaciones de Kolpino, ciudad distante a unos 17 kilómetros de la vieja capital zarista, el grupo, constituido por unos 30 y tantos españoles, acompañados por abundante escolta, marchaban con paso cansino, agotados por la pasada jornada y la preocupación de sentirse prisioneros del odiado enemigo. A campo a través sobre nieve ennegrecida y el campo lleno de cadáveres. Un español herido, que se debilitaba por la hemorragia, avanzó hacia la enfermera de la Cruz Roja. Decidió manifestar su situación, le mostró la herida, toda la ropa bañada de sangre. Desenfundó su revólver, empuñándolo con el cañón, le dio un fuerte golpe en la cabeza. El español perdió el conocimiento, le dio un puntapié y lo escupió. O sea, fíjense ustedes si nos pueden dar lecciones estos comunistas nuevos a nosotros ahora
de demócratas, ¿no? ¿Nos pueden dar alguna lección? Pacto que hicieron, esto lo cuenta también en el libro Sancho Lozano, una cosa curiosa del libro. Hay muchas curiosidades, lo irán descubriendo en el libro cuanto más se lee, curiosidades que no sabemos de ellos. Pacto que hicieron, según Sánchez Lozano, los ingleses americanos con Rusia, para poder llevar 10 millones de prisioneros para obtener mano de obra barata, para construir ferrocarriles, minas, dedicarse a la construcción, que según la Convención de Ginebra deberían de haber sido repatriados. Pero lo firmaron los aliados para que Stalin se llevaron 10 millones de prisioneros. Miguel también afirma que al anochecer se nos volvió a servir en unos cubos la consabida sopa de hojas de col y un trozo de pan negro. Comíamos de aquel cubo que solo tenía agua hervida. Miguel afirma, con esta alimentación no creo que duremos más de 10 días. Pues sí, duraron allí 11 años más los 2 de guerra, 13. Volvieron los mejores, los más fuertes, una selección especial de la naturaleza. Además, pronto pudimos ver que la situación de los rusos fuera de los campos de concentración no era mucho mejor que la nuestra. Eran tan víctimas del comunismo y de Stalin como nosotros. Nos inspiraban simpatía, no odio. Quiere decir esto, y él lo aclara, que los rusos los que se llevaban bien con ellos. De hecho, él cuenta que tanto en el frente como cuando salían a trabajar, que ahora lo verán en un vídeo que trabajaron en todo, la poca comida que tenían, a veces que ese mendrugo de pan se lo daban a algún ruso de algún poblado de alrededor porque tenían mucha más hambre que ellos mismos. La sorpresa de que se llevaron también, lo cuenta Miguel, mi tío, fue encontrarse en algunos campos con pilotos y marinos republicanos que no quisieron nacionalizarse rusos al término de nuestra guerra civil. Sus dirigentes, Carrillo, La Pasionaria, Lister, nada hicieron y fueron condenados a los gulags de Stalin. O sea que los propios españoles los dejaron allí, igual que niños de la guerra. Y el día 3 de abril fueron confiscados los barcos. Cuentan muchas anécdotas que, bueno, habían heridos que padecían fiebres elevadas. Y lo más curioso de todo, quizá de toda su época, fue la huelga de hambre, que algunos de ustedes deben de conocerla, si no a los demás lo digo. En el campo de Borovichi, ellos, los españoles, porque fueron los que peor fueron tratados. Desde el primer momento que llegaron, les amenazaban tanto física como con grandes interrogatorios que algunos duraban hasta 6 horas. Nunca volveréis a España. Mientras que viva Franco jamás saldréis de aquí. Eso era ese método machacón que tenían para comerles la moral. Jamás saldréis de aquí. Tu novia se habrá casado con otro, tu familia no te quiere, abjura de tu religión, renuncia a tu patria, vete al comunismo, a nuestro paraíso, y así todos los días. Cuando tenían jornadas de 8 horas de trabajo forzados en todos los campos que estuvieron, para verán un vídeo donde estuvo Miguel, volvían y tenían clases de machaque, podríamos decir, psicológico y político. Les obligaban a cantar la Internacional, les daban clases de política comunista y diciéndoles que tenían, claro, era un grupo valiente, quizá dicen muchos militares, que de todas las divisiones que ha tenido el ejército español, no ha habido ninguna que se haya comportado con ese honor, con esa valentía, con esa fuerza tan unida, de militarmente y psíquicamente fuerte, tanto tiempo, porque si recordamos la historia de España, pues han estado unos meses, tal, pero tanto tiempo, 11 años con esa moral y aguantar esos trabajos físicos tan fuertes y la moral tan, pues muy pocos no, han sido la única división en la historia de militar de España. Por eso es una pena
que esto pues no se conozca. Había, claro, desertores, hubo desertores, como la debilidad humana es grande, algunos se pasaron, decían tal, otros se arrepintieron, pero también cuentan los desertores que se pasaron al lado comunista. Y bien, Miguel en todo ese periodo fue muy grande, fue muy sufrido, y claro, descubrieron que en todos los campos había de todas las nacionalidades. Eso quizá la gente tampoco lo sepa. Había finlandeses, austriacos, polacos, italianos, franceses. No solamente fueron españoles a luchar contra el comunismo, fue un movimiento. Y ellos también alegaban, ¿por qué no vamos a ir? Si vinieron las brigadas internacionales, porque las brigadas internacionales fue del comité y las organizó Lenin. Y ellos dijeron, muy bien, si pueden venir las brigadas internacionales aquí a ayudar al Partido Comunista de España, ¿por qué nosotros ahora no vamos a ayudar a Alemania a luchar contra el comunismo? Si hubieran ido con Alemania, ¿por qué? Porque la sociedad española y europea era partidaria de Alemania, era germanófila, y fue el único ejército que se atrevió a frenar el comunismo, que también invadía el este de Europa, y ellos ya lo habían experimentado. Así que eso estaba, las motivaciones ideológicas está ya súper demostrado. Cuando Miguel vino, el libro lo escribió en el año 55, como ya he dicho, y no quiso hacer sufrir a su familia, lo guardó, pero se sabía, lo sabían muchos historiadores. De hecho, mi madre hace unos 15 años o así, un historiador de Murcia que sabía la existencia de Miguel, porque él fue un héroe en la huelga de hambre de Borovichi, que ha salido escrita en muchas otras literaturas, esa huelga porque ellos no recibían, no sé si ustedes lo saben, no recibían cartas ni paquetes de su familia. Todos los demás, era una forma de tormento también y de machacarlos que tuvo Stalin hacia los españoles. Era un odio mortal a los españoles. Stalin nunca le perdonó que Franco ganara la guerra, y entonces se vengó en los españoles. No les dejó recibir correspondencia. Quiere decir que desde el primer momento en que fue cogido prisionero, en el 43, mi familia, su madre y sus hermanas no sabían nada. Y mis abuelos vengan a escribir a todos los sitios, al gobierno militar, al Ministerio del Ejército, y todos le daban la misma respuesta: desaparecido en combate, un año, otro año, desde el 43, 44, hay documentos de todos los años, 44 hasta que en el 52, fíjense, en el 52 le escriben a mi abuelo del gobierno militar de Murcia y le dicen, del 15 de enero del 52, se insiste a Miguel Moreno López, padre del soldado fallecido, que se ha optado por solicitar de la tercera región militar un juez para instruir el caso de la desaparición y muerte de su hijo. Mi abuela, tan religiosa como era, Miguel, no firmes nada. A mí Dios no me abandona, San Antonio no me abandona, mi hijo está vivo. No, que no quería. Le vuelvan a insistir y venga cartas que tienen que rellenar la documentación de que estaba muerto. En el 52, desde el 41 que se fueron, 11 años, imagínense. ¿Cuál fue la sorpresa? Que como ellos no recibían cartas, salió un alemán de un campo y le hizo que se aprendiera de memoria la dirección de donde vivían sus padres. Escribe al gobierno militar de Murcia, un alemán que no sabía ni patada, gobierno militar de Murcia, Miguel Moreno, y dile que estoy vivo. Efectivamente, ese alemán escribió, y la carta es para tu padre, Maite, y le dice, dile a mis padres que estoy vivo, esta carta se la puede, bueno,
que estoy en el campo de Pervomaica, en el pueblo de Pervourac, a 40 kilómetros de Sverdlovsk, al este de Ekaterimburgo, aquella ciudad zarista donde fusilaron al zar. Y estoy vivo, 1952. No se pueden imaginar cómo fue la familia cuando dijeron que estaba vivo. Después, al año siguiente, la escuela evangélica también, una alemana, escribió un misionero, un pastor protestante, ya le contaron detalles dónde estaba y que estaba vivo. Pero mis abuelos intentaron escribir, sabían que no podían, a los españoles no les daban la correspondencia, y tenemos hasta textos del nombre de él en ruso para ver si se lo mandaban a un alemán y el alemán le escribía en ruso y así poder, pero no, estuvo prácticamente hasta el año 52 incomunicado. Esa fue como trató Stalin a los españoles. Entonces, claro, imagínense, yo cuando me hablan de estos discípulos de Stalin, yo me da no sé qué, que no me den a mí clases de democracia, ni de libertad, ni de nada, cuando tuvieron a todos los prisioneros durante 11 años con ese calvario de que los padres no sabían si estaban vivos o muertos, y cuando los humillaron más, teniendo a todas las demás nacionalidades recibiendo cartas, menos a ellos, menos a los españoles. Me he ido de un sitio a otro, perdónenme. Miguel escribe, cuando vuelve en el Semíramis, lo van a ver en el vídeo, escribe el libro, yo lo veo y tal, pero estaba muy mal redactado, no sé, o sea, él siempre había hablado en alemán y en ruso, y costó mucho, no tenía puntos, comas, tal, y bueno, lo fui transcribiendo, el papel se estaba ya prácticamente, la tinta era porosa, el papel poroso, la tinta tal, se estaba diluyendo, y yo creía que ese documento no se podía perder. Y nada, mi marido me traducía, me iba a ir, punto aquí, coma aquí y tal, pero fiel siempre a lo que él contaba, y lo fui transcribiendo. Y yo, ilusa de mí, pues me fui al ayuntamiento de su pueblo, pensando que esa historia tan bonita les iba a encantar. Ni de un bando ni de otro, lo políticamente no les gusta. Si hubiera sido comunista quizás sí, si se hubiera ido en el bando republicano le hubieran puesto medalla y quizá aún tendríamos, no sé, a lo mejor una pensión, es posible. Pero no, nada. Asociaciones culturales, yo la verdad que no sabía la viveza de esta hermandad de la División Azul, sobre todo la de Alicante, y fue de casualidad, un amigo me habló de ella, después de haber recorrido un montón de sitios culturales, y no era correcto el hablar de tanta ideología tuvieron las brigadas internacionales, que tienen una calle, como ¿no? Los otros o no, o las brigadas internacionales sí, y los de la División Azul fueron los dos por ideología. Y así fue como estuve recorriendo durante años y años, que sí, que no, que 6 meses, hasta que di con Vicente y la Hermandad de Alicante, que gustosos lo vieron una historia y unas memorias súper interesantes, y las publicaron. En el libro también de este historiador que hizo la tesis doctoral, que yo creo que sabe muchísimo de la División Azul, don Francisco Torres, que tiene Soldados de Hierro, nombra a Miguel durante más de 16 páginas. La huelga de Borovichi fue uno de los 17 que tuvo esa integridad de aguantar, porque les exigió, él se iba a hablar con los altos mandos del ejército ruso, y les decía que eso no se cumplía la Convención de Ginebra, y que ellos tenían derecho a la correspondencia, como ellos hacían caso, prolongaron una huelga, y cada día se iban está contada en el libro, muy curioso, pero como premio lo mandaron a Siberia, cerca del Círculo Polar, por ser líder de la huelga de hambre, a la desembocadura del río Yenisei en el paralelo 70.
52 grados bajo cero. O sea que esos fueron los derechos humanos que él reivindicaba en la Unión Soviética. Fue premiado con más frío todavía. Y la ración partida por la mitad. O sea que si tenía caldo 1 litro, pues medio litro de caldo y el trozado de pan un poco menos. Y bien, él llega muy feliz a su Murcia en el Semíramis, ya lo verán ustedes. Después a su Murcia natal fue recibido como un héroe, pero yo desde luego su familia estaremos aquí pendientes de que colaborar con la División Azul, de colaborar por su memoria, y creo que él se lo merecía. Y quiero, Edu, ¿me pasas la siguiente foto, por favor? Bueno, aquí está, bueno, un momento, aquí están estos tres, que no está mi tío ahí, pero el de la izquierda fue el primer prisionero que fue cogido en el año 41. Se llamaba Moreno también, José Moreno, pero era andaluz, del puerto de Santa María. El segundo es Sánchez Lozano, el alicantino, que se fue en el año 42, ya sabía dónde iba, pero también participó en la batalla de Krasnivor y volvió en el Semíramis. Y el de la derecha me parece que era de Vallada, de un pueblo de Vallada, sí, de Valencia, de un pueblo de Valencia. Se llamaba, no me acuerdo el nombre. Bueno, sigue con la siguiente. Esta foto está tomada en la fábrica de tractores de Kharkov. Kharkov, sí. Bueno, allí a la derecha es Miguel Moreno, es mi tío. Esta es la contraportada del... Y el Miguel y el otro Sánchez Lozano, el alicantino y el murciano. Mi tío luego se casó con una alicantina, su madrina de guerra, que lo aguantó todos los años de cautiverio, cuando volvió, una historia de amor también bonita. Pasamos, esto le quería contar, es el monumento que tienen en Rusia a los divisionarios. Fíjense ustedes qué diferencia. En Rusia homenajean a la División Azul por su valentía y por lo bien que se llevaban con los españoles. Seguimos. Esta es la calle de la División Azul. Tenemos que estar contentos los alicantinos, la quitaron el otro día. Un juez ha sentenciado que no tiene nada que ver, como ustedes saben, con la memoria histórica. Esto nada, las repusieron el otro día. Aquí algunos hemos hecho escritos, pero claro, estaba así de todos los otros, ¿no? De los podemitas. Pasamos la hoja y aquí está, ¿ves? La Brigada Internacional sí que está en la calle ahí, ¿eh? La otra tenemos polémica con la plaza que hay en Alicante de la División Azul, pero esperemos que los jueces vayan viendo que la División Azul no tiene nada que ver con el golpe de Franco, ni con la dictadura de Franco, ni nada. Tenía que ver con la dictadura de Stalin, sí, pero con la de Franco no. Pasamos y vamos a ver un vídeo que ha hecho aquí mi hijo, que es un artista, y espero que si no les ha quedado un poquito claro, pues vean un poco la vida de Miguel, que fue muy, muy curiosa. Españoles en el Gulag de Stalin. Y sonrió la primavera de Manuel Sánchez Lozano, el gran presidio de Miguel Antonio Moreno Moreno. Conocemos imágenes de los campos nazis, pero ¿qué conocemos sobre los Gulags de Stalin en Rusia? Había más de 600. Allí convivieron italianos, austriacos, polacos, alemanes, franceses, finlandeses, belgas, checos, rumanos, húngaros, españoles, niños de la guerra civil, pilotos y marinos republicanos, sacerdotes rusos y disidentes del régimen de Stalin. Se fueron liberando a todos tras la muerte de Stalin en 1953, menos a los españoles. Les decían: mientras viva Franco no saldréis ningún español, a casa no volverás, vivir no viviréis, pero morir no os dejaremos. El tema histórico de la División Azul ha sido estudiado en diversos libros, siendo abordado con diferente ecuanimidad y rigor histórico,
y desde luego sus más de 48.000 integrantes y heroicos combatientes merecen un recuerdo con todo el respeto y admiración que las naciones civilizadas dispensan a sus héroes, con independencia del momento histórico que vivieron. Miguel permaneció 11 años en Rusia, prisionero en los campos de concentración, padeciendo hambre, intenso frío en Siberia hasta 40 bajo cero, enfermedades, trabajos forzados, picando en las minas de hulla, talando árboles, arrastrando troncos desde los ríos helados, huelgas de hambre como protesta por no permitirles recibir correspondencia de la familia a la cual tenían derecho según los tratados internacionales. La muerte de un hombre es una tragedia. La muerte de millones es una estadística. Joseph Stalin. Durante su vida, Joseph Stalin asesinó a más compatriotas de los que murieron en todas las guerras rusas juntas. Stalin fue el mayor asesino en masa de la historia. Uno de los grandes horrores fue la creación de la policía secreta. Solo ahora, cuando salieron a la luz pública los archivos secretos de Stalin, se supo de su plan diabólico de aplastar al occidente. Una cortina de hierro descendió sobre el continente. Esta es la historia del dictador que gobernó en nombre del pueblo, pero al que, sin embargo, no le tembló la mano para cometer crímenes en contra de ese mismo pueblo. Mayo 1945. Día de la Victoria. Los habitantes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ríen, lloran y marchan mientras celebran el final de la Segunda Guerra Mundial. El Imperio ruso obtuvo la victoria a cambio de un gran costo. El líder Joseph Stalin cuantifica la pérdida de vidas de su pueblo durante la guerra en 7 millones. Al ser desclasificados los documentos soviéticos tras la muerte de Stalin, los números aumentarían año tras año para revelar que las muertes en la Unión Soviética ascienden de hecho a casi 9 millones de militares y 17 millones de civiles. 26 millones de almas perdidas. Pero en mayo de 1945, Stalin es quien dicta la pauta, el gran vencedor, el coloso al mando de su nación. Un Padre Nuestro para que venga pronto el tío Miguel de Rusia. Reza, hija, reza todos los días. ¿Está lejos Rusia, mamá? Sí, muy lejos. Miguel nace en Campos del Río, Murcia, el 26 de noviembre de 1920. Su padre, don Miguel Moreno López, secretario del ayuntamiento. Su madre, doña Tomasa Moreno Caballero, maestra, culta, religiosa y muy atenta a la educación de sus 5 hijos. Se traslada de maestra a La Unión, Murcia. Aquí aparece con sus alumnas y detrás las 3 hijas hermanas de Miguel, Concha, Pepita y Carmen. Todos estudian en Cartagena. Más tarde marchan a Murcia, la capital. Miguel continúa sus estudios en Murcia. Viven en el 3er piso en la avenida de Canalejas, número 4, junto a la Virgen de los Peligros, en el Puente Viejo. En 1936 estalla la Guerra Civil. Miguel apenas tiene 16 años. Mamá, es Don Sotero, el cura del Carmen. Llevan los del pañuelo rojo, con una soga al cuello, arrastrado por una mula. Don Sotero González, párroco del Carmen, fue fusilado el 13 de septiembre de 1936.
es arrastrado desde la cárcel de Murcia hasta su parroquia, la parroquia del Carmen. Marchan toda la familia desde la estación de Murcia-Zaraiche al pueblo de Campos del Río, donde tenían una casa. Allí viven en la calle Virgen del Rosario. Un día, unos milicianos entraron a la casa. Doña Tomasa, denos todo lo de valor y también en San Antonio. Las tierras y las cosechas son nuestras. Y la casa también, es la casa del pueblo. Otro día se llevaron a su padre Miguel preso a la cárcel que era la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Campos del Río. En este balcón, cada noche, Pepita, Carmen y Miguel se turnaban a ver qué le ocurría a su padre, si lo matarían o quizá no. Así se pasaban las noches en vela esperando a ver qué le ocurría a su padre. En 1939, en marzo, Miguel es movilizado forzoso. Destino: Caja de Reclutas de Cieza, Infantería, ametralladoras. Pertenece a Estudiantes Católicos. Se pasa al bando nacional. Terminada la guerra, Miguel sigue sus estudios de comercio y hace Derecho en la Universidad de Murcia. Pero en 1939, Hitler había invadido Polonia. Europa estaba inmersa en la Segunda Guerra Mundial. Dos ideologías encontradas: nazismo o comunismo. Toda la juventud de Europa, con esa peculiar sensibilidad de las masas juveniles, pide un puesto en la lucha contra el comunismo al lado de Alemania. La Italia fascista lanza sus legiones con el mismo sentido histórico que cuando la guerra de España. Finlandeses, flamencos y valones de la Bélgica rexista, nacionalsocialistas holandeses y daneses van también con sus divisiones a la cruzada contra el infiel de nuestros tiempos, el ruso bolchevista que, como ayer los tártaros de Gengis Khan, amenaza con arrasar Europa. La juventud de Francia, impulsada por los partidos juveniles, no quiere estar ausente. Pero es en el sur donde suena el formidable grito acusatorio contra Rusia. Es en la soleada calle de Alcalá donde una juventud sin pareja en el mundo se vuelve a alzar, inagotable de entusiasmo, contra el enemigo del Este. España, de polo a polo, se siente estremecida por el grito de la cruzada, lo más selecto de la joven generación madrileña, la flor de su falange, heroica y fundadora. La aristocracia de la universidad, del campo y del taller pide un sitio en la división que se forma bajo el nombre de División Azul. Y recibí una llamada de la citada secretaría pidiéndome que acudiera rápidamente allí porque había que hablar a la multitud. Lo hice así, me asomé al balcón, improvisé un brevísimo discurso del que no existe texto taquigráfico ni grabación ninguna, y del cual efectivamente forman parte estas rotundas manifestaciones o estas rotundas palabras de Rusia es culpable. Camaradas, no es hora de discursos.
pero sí de que la Falange dicte en estos momentos sentencia condenatoria. Rusia es culpable. Culpable de nuestra guerra civil. Culpable de la muerte de José Antonio, nuestro fundador, y de la muerte de tantos camaradas y tantos soldados caídos en aquella guerra por la agresión del comunismo. El exterminio de Rusia es exigencia de la historia y del porvenir de Europa. Es una prolongación de la guerra civil, un asunto pendiente entre los españoles que habían sufrido el terror comunista en sus familias. Había que ir. ¿No vinieron ellos? ¿No vinieron los de las brigadas internacionales a nuestra guerra civil? Miguel se inscribe voluntario. El 1 de julio salen hacia Alemania al campamento de Baviera. De allí a Polonia y en marcha hasta el frente del Este. Escribe cartas. Quiera Dios que pronto os haga compañía. Echo de menos la Semana Santa, la familia. Miguel queda prisionero en el sitio de Leningrado, el final de la batalla de Krasny Bor, dado por desaparecido en combate. Fue hecho prisionero y llevado a diversos campos. La familia empieza el verdadero calvario. Cartas, oficios, más cartas y todos con la misma contestación. Desaparecido en combate. El 12 de octubre de 1941, Día del Pilar, se produce el relevo de las posiciones de combate. A partir de entonces, la División Azul no se apartaría de la línea de fuego o primera línea en 2 años. Antes y para la aproximación a los frentes, la división había hecho una larga y agotadora marcha a pie con todo el equipamiento militar. Desde Grodno, donde se llegó desde Grafenwöhr en tren, se salió el 1 de septiembre en jornadas de 30 y 40 kilómetros diarios con el acompañamiento de mulas y caballos, encargados de toda la tracción pesada, carros, artillería, intendencia, etc. Puede contarse sobre esta etapa que dura hasta el 26 de dicho mes, en que se lleva a Vitebsk innumerables sucedidos, desde los más tristes, primeros caídos de la división, hasta los más cómicos, anécdotas increíbles de muleros o aspeados. Téngase en cuenta que la mayor parte de los voluntarios no habían manejado nunca mulas o caballos y que el calzado del uniforme alemán no siempre coincidía con la medida. Si en un principio se rumoreaba que la división participaría en la operación Tifón sobre Moscú, pronto se conoció que era otro su destino inmediato. Tras su llegada a Novgorod, la división fue situada en una línea del frente en la orilla occidental del lago Ilmen y el margen izquierdo del río Volkhov. A la otra orilla, las tropas soviéticas. El día 19 se cruza el río y se establece una cabeza de puente en Esmeiko. Más adelante se extiende al norte y forma parte del asedio a Leningrado, en cuyo frente resiste la gran ofensiva comunista en la batalla de Krasny Bor. Pero a los pocos meses, un alemán que salió del campo le dijo: decidle a mis padres que estoy vivo. Hasta la muerte de Stalin, en marzo de 1953, no se negoció la repatriación de los prisioneros. Llegada del Semiramis, 2 de abril de 1954. Aunque la distancia vive entre los dos, yo siempre me acuerdo. En el barco liberiano Semiramis regresan 286 repatriados, en su mayoría pertenecientes a la División Azul, que habían estado cautivos en Rusia y que, merced a los desvelos de Franco y de su gobierno, vuelven a España y se reintegran a sus hogares. El buque atraca a las 5:35 de la tarde del viernes 2 de abril. Y desde este momento, las escenas de emoción dejan un imborrable recuerdo en todos cuantos las presencian. La fotografía del ser querido, que el paso del tiempo habrá ido transformando y al que dentro de unos instantes se tendrá al lado del corazón. Murcia recibe con inmensa emoción a sus hijos repatriados de Rusia. Todas las calles por donde había de pasar la comitiva y la plaza de Belluga abarrotadas de público. Emocionante ofrenda a la Virgen de la Fuensanta y delirante entusiasmo en la multitud que aplaudió
y vitoreó. No solamente la plaza de Cardenal Belluga estaba adornada, muchísimos edificios tenían colgaduras y banderas de colores. Lo más emocionante, oír el himno nacional en la plaza del Cardenal Belluga. El gobernador civil, el obispo, el presidente de la Diputación, vicepresidente, diputados, concejales, alcaldes y alcaldes también de toda la provincia, entre ellos el de Alcantarilla, Cartagena y Campos del Río, donde había nacido Miguel. Allí, en hombros, los llevaron al ayuntamiento. Les esperaba una gran recepción, los balcones también llenos de banderas nacionales. Campos del Río. El recibimiento y homenaje popular revestía carácter de gran emoción. Tomó la palabra a la entrada del pueblo el alcalde ensalzando a Miguel Antonio Moreno. Fueron echadas las campanas al vuelo, se disparaban cohetes, acudiendo la banda de música. Sus paisanos lo llevaban a hombros y chillaban «¡Viva, viva Miguel!» hasta la iglesia de San Juan Bautista. Las calles engalanadas y todo el pueblo brindó por la llegada de Miguel. Después de 13 años volvía a su pueblo. Miguel Moreno en 1967, enfermo. Murió el 17 de abril de 1969. Tenía 49 años. Apenas saboreó la libertad, su Murcia y la familia. Vivió del 54 al 69, 15 años. Descansa en el panteón familiar de Campos del Río, junto a sus padres y hermanas. Para la historia y la familia, un patriota. Mi amor, mi madre, mi amor es para ti. Les presento que quiero que cuente la llegada del Semiramis, que ella estuvo allí. Buenas tardes. Y lo primero, soy por María Teresa Moreno Cabrera. ¿Quieres hablar, Maite? Sí. Primero quiero felicitaros y daros las gracias por haber venido a asistir a la presentación del libro de mi tío Miguel. Un gran patriota y una buena persona. Muchas gracias. Perdonad porque hoy, aparte de daros las gracias a vosotros, estoy triste porque ayer murió mi hermano. Mi hermano murió ayer en Alicante y es otro sobrino de Miguel Antonio Moreno. Otro sobrino que también le hubiera gustado mucho estar hoy aquí porque lo queríamos mucho. Muchas gracias. Bueno, ahora os voy a decir, cuando el Semiramis, mi padre, cuando ya se enteró que vivía, porque yo de pequeña, mi abuela me decía, reza hija al niño Jesús, porque hace mucho caso a los niños, que el tío Miguel está muerto. Y yo le decía, no, abuela, no está muerto. Ya verás, como el niño Jesús me hará caso, que no va a hacer caso a los niños y no lo traerá. Yo era muy pequeña. Entonces, cuando llegó el Semiramis, mi padre lo primero que hizo fue poner un cable al barco, un cable que llevó, un cable para Miguel Antonio Moreno. Y en el cable decía, tu madre, tus padres, pero se comieron la S y solamente decía, tu padre, hermanos y sobrina, era la única que estaba, te recibirán en Barcelona. Entonces mi tío asoció que al decir tu padre, que su madre habría muerto. Claro, porque eso, y claro, vino con mucha tensión. Entonces había una avalancha, ya lo habéis visto en el vídeo, una avalancha de gente. Yo en realidad era un adolescente, tenía 16 años, y mi padre quiso llevarme, y mis abuelos. Y claro, era una avalancha que yo tenía miedo. Y recuerdo que mi padre me cogió, me puso en una pared y con los brazos así para que no me moviera, porque claro,
era horroroso aquello, tenía mucho miedo, pero siempre me han inculcado mucho la religión, he sido muy positiva y muy religiosa, y yo me recuerdo en ese momento, ayúdame, niño Jesús, ayúdame, que venga mi tío sano, pero que no le pase nada a mis abuelos, que ya son muy mayores, y estuve rezando. Bueno, pues eso, de pronto ya llegó el barco, y fue una avalancha. Fue tan emocionante, lo más emocionante que he vivido yo en mi vida. Porque claro, yo era una adolescente, y más entonces que ahora a los 16 años los chicos parece que tengan 20, pero entonces yo era una niña muy inocente, lo único que era muy religiosa. Me había educado en las teresianas del Poveda y tenía dentro de mí pues una auténtica religión que gracias a Dios me dura, porque tengo mucha fe. Así que ayer tuve que enterrar a mi hermano, que hubiera estado aquí también, porque lo queríamos mucho a tío Miguel. Muchas gracias otra vez por haber venido. Pero no os puedo decir más que cuando él bajó, se abrazó a su madre. Mamá, ay mamá, me recuerdo, abrazaba a su madre, a mi abuela. Ay mamá, mamá. Luego dijo a su hermano, es que hemos recibido un cable tuyo, Juan Antonio, que era mi padre. Hemos recibido, y claro, yo he recibido tu padre, y claro, mamá, yo creía que a ti no te iba a ver. Ay mamá, cuánto te quiero. Empezó a abrazarla, yo a su lado. Ahí decía, ahí está mi pillita, porque claro, él me había visto muy chiquitita. Entonces me abrazaba, se abrazó a mi abuela y a mí, y estaba ahí llorando. Y luego la Cruz Roja puso varias ambulancias y se los llevaron a un hospital, claro, a reconocerlos, a ver cómo estaban. Y ya le diría a mi padre dónde estábamos en un hotel céntrico en Barcelona, toda la familia esperándolo. Claro, primero cuando ya supieron que claro, venía muy demacrado, yo me quedaba, estaba asustada, porque claro, parecía un cadáver, pobrecillo. Y yo me abrazaba a él, pero no hacía más que rezar y dar gracias a Dios de ver que mi tío estaba allí, porque cuando yo tomé la primera comunión, pues fue cuando mi abuela me cogió y me dijo, ay nena, nena, pídeselo al niño Jesús, que el tío Miguel nos ha dicho que ha muerto. Que no, abuelita, que no ha muerto, ya verás cómo no, a mí el niño Jesús me hará caso. Y yo tenía el convencimiento de que él iba a volver. Mira, ayer cuando se enteraron mis amigas del colegio, que se acordaban de que yo siempre les he contado la historia de mi tío. Y entonces, pues, me llamaron porque, claro, mi hermano estaba muerto ayer. Y me llamaron al ver la esquela, porque además mi hermano era un arquitecto, murió ayer, un arquitecto muy importante en Alicante. Claro, era muy conocido. Y se ha salido del periódico un homenaje que le han hecho y además la esquela. Claro, al ver la esquela en Alicante, que es una ciudad pequeña, pero todas las familias de toda la vida nos conocemos. Claro, al leer hermana María Teresa, me llamaron muchas amigas del colegio, dándome el sentimiento por mi hermano. Y claro, ayer, por eso digo que estoy triste por lo que pasó, porque ahora mismo él estaría aquí, también muy contento de ver la historia, que mi prima María José ha luchado mucho, porque ha salido con toda la historia de la familia. Pero de verdad que ha sido una familia muy religiosa, y eso nos ha salvado, que tenemos mucha fe. Así que muchas gracias, que es lo que quiero contaros. Mira, una cosa perdona, pero que a mi prima se le olvidó una pequeña anécdota, y es que cuando cuentas lo de un amigo de mi tío de la División Azul, que estaba lleno de sangre, porque estaba en la nieve y le habían pegado un tiro. Era un chico de Alicante, del pueblo de Sars. Y mi tío no quiso huir porque su amigo se estaba desangrando. Y le abrazó, eso sí que lo sabía esto, le abrazó
y le dijo, ay Miguel, Miguel, por favor, toma, tengo una medalla siempre de mi madre. Y dice, si tú llegaras a España alguna vez, ves a verla. No te preocupes, no te preocupes. Cogió la medalla y cuando vino aquí aún la llevaba, la medalla de su amigo. Y fui yo con mi padre al pueblecito de Sas y vivían sus padres. Fíjate la emoción cuando mi tío le entregó la medalla, eso sí lo sabías tú, la medalla a su padre. Yo estaba en la muerte de vuestro hijo, me abrazó y yo no le abandoné, no quise huir. Hasta que murió estuve con él. Ya os podéis dar cuenta la categoría que tenía. Y la sensibilidad y la buena persona que era. Así que seguimos rezando. Y ahora mis padres estarán ahora con el otro hijo, mi hermano. No hay tiempo, ya está. Están todos juntos. Se casó con su madrina de guerra. Mi tía Conchita, pues fue su mujer, ¿no? Era de la familia, yo solo digo, de la familia Marraquer, ella, de los oftalmólogos de Barcelona. Y también ha sido muy buena persona, se ha portado muy bien con él. Murió precisamente el día que mi hija, que está aquí, Maite, el día que mi hija cumplía los 2 años, ¿te acuerdas? Estaba celebrando ya 2 años, o sea, tenía 2 años, estaba yo celebrando el cumpleaños de mi hija cuando me llamó mi padre y me dijo, acaba de morir el tío Miguel. Perdonad, ha sido un rollo para vosotros, pero os agradezco que hayáis estado aquí. Y que tengáis fe, es lo más importante, de verdad que... Y el odio no se puede tener. Mi familia, yo les tengo les quiero mucho a todos, pero de verdad que les quiero inculcar que tengan fe, que es muy importante. Y que el odio no se puede tener, no se puede. Si no, además, porque somos católicos, no podríamos rezar el Padre Nuestro. No lo podríamos rezar, porque dice que nos perdonar como nosotros perdonamos. Entonces, el que no sea católico, que nos rece el Padre Nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy la mayor de los primos. Ayuda. Ella es la mayor. Yo soy la mayor de los primos. Por eso fuiste allí a Barcelona. A mí no me dejaron. Por eso fui allí. A mí no me dejaron. Mi tío, mira si era un murcianico. Vamos, a mi hija le decía, mi caramelico, le decía a mi hija. Porque claro... Ahora, cuida para el cable. A ver. Mira, muchas gracias. A ver. A ver. Pues nada, muchas gracias a ustedes y estoy un poco así ha sido el cascada. complemento, Festivo Ocular de Barcelona. Claro. Festivo Ocular. Bueno, Quería que lo contaran. por favor, silencio un momentito. Vamos a dar por finalizada la presentación del libro. Muchas gracias por acudir a vuestra hermandad. Ya sabéis dónde estamos para lo que queráis. Solemos abrir los miércoles de 6 a 9, hacemos una visita guiada al museo. Hoy en principio hemos hecho una especie de día de puertas abiertas. Hemos tenido realmente acierto en celebrarlo un jueves y no un sábado como hubo la última vez. El sábado es un mal día para todos, el jueves también, pero bueno, menos que un fin de semana. Y bueno, pues nada, os animo, hemos agotado los libros, también es importante. Y nada, que muchas gracias y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Gracias.